Bueno, saludos. Mi nombre es Nitsi Flores, soy la coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. Somos un centro miembro CLACSO y estoy en este momento como parte de la comisión coordinadora de la cuarta conferencia de la red de centros miembros CLACSO de Venezuela, con el placer de encontrarme en compañía de nuestros hermanos Agustín Lao, de Colombia, y de Diógenes Díaz, venezolano, quienes coordinan el grupo de trabajo Crisis Civilizatoria, Reconfiguraciones del Racismo y Movimientos Sociales Afro-Latinoamericanos. Este GT, como lo llamamos, es un grupo de trabajo de los más recientes y hemos querido ofrecer para ustedes una semblanza de este GT y un poco saber por dónde andan los intereses de investigación y cuál es el horizonte, cuál es el espacio de mira que tiene este grupo de trabajo para encontrarnos el próximo año con nuevos proyectos y nuevas producciones. Le cedo la palabra a nuestro participante Diógenes Díaz, quien además nos ha llenado de muchísima alegría y orgullo, porque es cursante del programa doctoral que coordinamos y bueno, está justo ahora haciendo de co-coordinador de este GT. Adelante, Diógenes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer como coordinador junto con mi amigo y hermano Agustín Lao Montes y también en nombre de Federico Pita, que forma parte de nuestra coordinación, la invitación de Claxo Venezuela, especialmente a Mixi Flores y Cinema González, por tener esta, voy a decir, cortesía. Igualmente quiero aprovechar la oportunidad en nombre del grupo de trabajo, agradecer enormemente el apoyo de Natalia Gianatelli y Pablo Bomano, quien han sido un apoyo importantísimo para nosotros en todo lo que es el conocimiento de este mundo, de la actividad administrativa, de lo que es el mundo de Claxo. Somos un grupo nuevo, surgimos, vemos la necesidad de incorporarnos a Claxo porque venimos de experiencias distintas, sobre todo nuestra doble condición de activistas, de intelectuales, del mundo académico, pero el mundo también de la lucha de calle. Un grupo de trabajo conformado por distinta gente y distintas orientaciones, feministas, trabajadores culturales, diplomáticos, funcionarios públicos, académicos, investigadores, pero gente que los une un norte, la lucha por los derechos de los afrodescendientes. Precisamente en eso es la característica del grupo de trabajo. Somos 44, donde hay 28 mujeres, en su mayoría mujeres, porque entendemos, y por eso que hay una línea de trabajo que se llama feminismo negro e interseccionalidad, que es importantísima en lo que es la característica de nuestras líneas, nuestros campos de acción. El grupo de trabajo tiene esas 4 líneas, aparte del feminismo negro, tiene estados y políticas públicas, movimientos sociales y también lo que tiene que ver con el tema del racismo y las reconfiguraciones del racismo. De todas maneras, Agustín va a trabajar con mayor profundidad y detalle son esas 4 líneas de trabajo. ¿Cuál es qué hemos hecho? ¿Cómo surge este grupo? Ya lo dije, ¿no? Compartíamos distintos espacios, pero no, cada quien de una u otra manera conocía a Claxo. Cada quien por distintas experiencias se acercaba a Claxo. Pero nos vimos en la necesidad de que hay una corriente de pensamiento entre el mundo afro importantísima, de gente que ha generado un conjunto de conocimiento y producción intelectual que no es nuestra intención, pero sí aportamos
a que se organizara eso en un espacio. Y por eso es la propuesta de este grupo de trabajo. Desde el año pasado fuimos madurando y cuando se presentó la oportunidad lo presentamos. Hay gente de distintos países, Estados Unidos, México, Cuba, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, gente de Puerto Rico, gente que trabaja en instituciones académicas en España, y fundamentalmente es un grupo que tiene la atención y la intención de mantener una flexibilidad de la incorporación. Precisamente nuestra intención era, y la seguirá siendo en estos 3 años, crecer más de 44 personas. O sea, las puertas están abiertas. Porque, bueno, no podemos mentir que nos atropelló la presentación, las fechas tope, y tuvimos que hacerlos como hacer. De hecho, somos coordinadores, Agustín, mi persona, porque no conocíamos los detalles y los requisitos, porque si no, fueran otros. Y de hecho, nuestra estructura organizativa interna como grupo, incorporamos compañeras como Dina Orozco, Yureki Espinosa, Ochi Curiel, Federico Pita, y gente que de una u otra manera se desplazan en estas 4 coordinaciones de trabajo que permiten precisamente, en el caso de afroepistemología está Dina, en el movimiento social estoy yo, Diógenes Díaz, en el caso de políticas públicas y Estado está Federico Pita. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que hemos hecho unas cosas en base, primero la coyuntura de la pandemia nos obligó a hacer ¿qué? 11 conferencias virtuales. Desde el mes de abril hasta el mes de octubre, cada 15 días fuimos organizando hasta donde nos permitía distintas conferencias que las denominamos Afrodescendientes, Racismo y Crisis Civilizatoria, reflexiones urgentes para el mundo post-pandemia. Ahí participaron 19 compañeras, militantes, investigadoras y 11 compañeros en su mayoría, donde discutimos temas desde la visión de Haití, de Brasil, del mundo andino, en el mes de la mujer afro y de la diversidad sexual, de las estéticas, desde distintas opciones de reflexión y espacio. El grupo de trabajo se dedicó conjuntamente con una alianza que tiene que ver precisamente con el sentido de lo que somos, de la articulación regional de afrodescendientes de las Américas Latinas y el Caribe, que son ¿qué? Una plataforma de trabajo de una agenda unitaria de distintas organizaciones e individualidades que tienen un perfil progresista, revolucionario, antiimperialista, que asume la lucha de los afrodescendientes y las afrodescendientes desde esa perspectiva. ¿Cuál es nuestra intención? Primero, 3 publicaciones centrales sobre movimientos sociales, sobre feminismos negros y todo lo que tiene que ver un gran libro de cierre de las 4 líneas generales de las que trabajamos, ¿no? ¿Qué se tenía planeado para este año? La realización de un seminario internacional sobre políticas públicas y luchas de los afrodescendientes en tiempo del decenio internacional. Eso se iba a realizar en Buenos Aires precisamente para la primera semana de noviembre. Por supuesto, todo eso fue suspendido, pero vamos precisamente a realizar una preconferencia sobre el tema este 20 de noviembre, utilizando el mismo recurso que nos permitió la circunstancia y la coyuntura. Tenemos, además de los 3 libros en el plan de trabajo, con diversos temas que recogen nuestras líneas de investigación, 2 revistas. Hay una que ya está caminando, que es una revista de un centro de investigaciones de estudio afroasiático y latinoamericano,
de la Universidad de los Andes de Venezuela. La revista se llama Humanidad del Sur y hay un número especial que va a salir el próximo año. Y igualmente con la revista de estudios culturales del doctorado al que yo pertenezco, el doctorado precisamente de estudios, de doctorado de ciencias sociales, mención estudios culturales. Hay otro número también que fundamentalmente lo hemos pensado en el tema de la afroepistemología. Hay, aparte del evento de Buenos Aires que acabo de mencionar, que se realizará el próximo año, hay dos eventos más que son un seminario internacional sobre feminismo negro e interseccionalidad a propósito de del mes de julio, a propósito de lo que sería la celebración del mes de la mujer afro-latinoamericana y caribeña, en homenaje a lo que fue ese gran esfuerzo organizativo del año 1992, donde la primera organización continental fue de mujeres. Y eso lo vamos a hacer con la coordinación de Ochi Curiel y Yureiki Espinosa en República Dominicana. Igualmente, en mi caso, junto con Chucho García, con el Instituto Nacional para la Descolonización y la Fundación Afroamérica y Claxo, y vamos a organizar en Venezuela un seminario internacional sobre afroepistemología, sobre reparaciones en proceso de descolonización, fundamentalmente con la intención de darle continuidad a lo que se ha logrado en Venezuela con el tema de las reparaciones y un poco el reconocimiento, vamos a decir un poco, fundamentalmente un reconocimiento a la gran labor del movimiento social afrovenezolano y a su producción intelectual. Precisamente dentro de nuestro grupo nos honra la presencia de Jesús Chucho García, un hombre de reconocido trabajo social e intelectual en el mundo y no solamente en América Latina. Para finales del periodo del plan de trabajo, que sería para el 2022, en Cali pensamos hacer un gran congreso de cierre, donde habrán las 4 mesas de trabajo y donde, bueno, se recogerán en el último libro todas esas mesas, ponencias centrales y el debate. ¿Con qué intención? Bueno, primero, inaugurar esta corriente de pensamiento. Ya lo anuncié, un pensamiento que nos denominamos crítica, revolucionaria, progresista, que marca una distancia con otras corrientes de pensamiento que se quedan estrictamente en lo académico y hay otros que se quedan estrictamente en otro terreno político que no compartimos, en una misión de lo que es el tema de la lucha de los afrodescendientes. Bueno, esa es la presentación del grupo. El grupo es un grupo nuevo, pero vamos a decir, con una cantidad de energía y de voluntad, compuesto por centros de distintas universidades, ya lo dije, ¿no? De los países, y que, bueno, hemos dado pasos importantes. Pero hoy tenemos un boletín, primer boletín, que Agustín lo comentará. Ya lo presentamos en el 20 de julio y ya tenemos montado un segundo boletín que tiene que ver con políticas públicas y bueno, que tiene un contenido muy importante de lo que ha sido la experiencia en Uruguay, en Venezuela, una reflexión sobre el tema en Cuba, en Ecuador, con unas colaboraciones muy importantes y bueno, son parte del debate. Pero entonces en esas dos líneas vamos a trabajar el tema de la difusión y la capacitación. Saludos, profesor Agustín Lao. Quería preguntarle un poco cómo están estructuradas las temáticas o las líneas de investigación que ustedes están abordando en este grupo de trabajo. Bueno, primeramente un agradecimiento a la profesora Mitzi Flores y a Claxo Venezuela por esta invitación que nos están extendiendo. Yo les hablo desde Barranquilla, Colombia, estamos ahí vecinos,
soy puertorriqueño y también soy profesor en los Estados Unidos de Sociología y de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Y también estoy afiliado a la Universidad del ICESI, aquí en Colombia, y a la Universidad Simón Bolívar acá en Barranquilla. Y digo todas esas afiliaciones porque uno parte, vamos a decir, de la magia de Claxo, es esa posibilidad de trazar esos puentes, de crear esos puentes, esas redes norte-sur, el sur en el norte, como somos los afrolatinas en los Estados Unidos, con al sur del Río Grande. Y como decía Diógenes en la presentación, este grupo son 44 personas, mayormente mujeres, y hay mujeres coordinando varios de los grupos. Habemos 2 hombres acá en la coordinación general, porque el Claxo permite 2 personas nada más de coordinación, pero en la estructura actual del grupo es mucho más amplia y democrática. Y como Diógenes le explicó, la temática general, que es crisis civilizatoria, reconfiguraciones del racismo y movimientos afro-latinoamericanos, es lo que le da orientación y definición al grupo. Y a partir de esa definición general del grupo, hay 4 áreas de investigación en las cuales se dividen las 44 personas de 13 países que forman parte del grupo. La primera es afroepistemología, que de hecho es una categoría acuñada por Jesús Chucho García, que es un intelectual afrovenezolano, que es uno de los miembros del grupo de trabajo del GT. Y ahí hay una serie de áreas de trabajo específico dentro del rubro de la afroepistemología, que son las perspectivas desde el mundo afro, las perspectivas epistémicas de conocimiento, de metodología desde el mundo afro, pensamiento negro, religiosidades de matriz africana como filosofías de liberación, literaturas afroamericanas como discursos descoloniales, expresiones culturales negras como el arte, la literatura, la música y la danza como prácticas de resistencia. Ese es el primer eje. El segundo, son 4, es movimientos sociales afro-latinoamericanas. Y hay una serie, se puede desglosar ese eje de diferentes maneras: acciones colectivas, repertorios de acción, culturas políticas, formas de organización, redes de movimiento, relaciones con los estados y con instituciones transnacionales, resistencia y resiliencia, y la emergencia de subjetividades políticas en clave de africanía. Y claro, como le explicaba Diógenes, todo esto es en clave de africanía, pero tiene implicaciones más allá de lo afro, ¿no? Es una manera de entender la coyuntura mundial y de entender este momento tan importante en América Latina pensando, y en el mundo, pensando que hoy día son las elecciones en los Estados Unidos. Estamos sumamente atentos y atentas a qué es lo que va a pasar en ese centro de imperio para el resto del mundo. La tercera área de investigación es feminismos negros e interseccionalidad. Y pues, esa área, de hecho, la coordina Yudelkis Espinosa y Ochi Curiel, que son 2 afrofeministas descoloniales que se han destacado mucho en nuestra Afroamérica y mucho más allá, alrededor del mundo. Y ahí los subtemas: cartografías de feminismos negros, luchas de género y sexualidad al interior del campo político afrodescendiente, interseccionalidad, metodología y política desde el feminismo afro y desigualdades entrelazadas. Y la última área es estados raciales y políticas étnico-raciales. Y claro, cada una de esas áreas es muy amplia. Una de ellas es la crisis global y la pandemia, que ya tenemos de hecho un boletín, que es una joya, ese boletín que ya salió, ¿no? sobre del corona crisis a la primavera de ébano. Cómo esas desigualdades entrelazadas
se han desatado en el contexto de la pandemia y las nuevas luchas, lo que le llamamos la primavera de ébano, esa ola de luchas antirracistas que se relacionan a todas las formas de desigualdad y de dominación, que surgieron luego del asesinato de George Floyd el 25 de mayo del 2020. De división étnico-racial del trabajo y reconfiguraciones del racismo, nuevas derechas y neorracismo, políticas de equidad racial y sus impactos políticos y societales, afroreparaciones, proyectos históricos y horizontes de futuro. Entonces, como ven, pues hay una amplia gama de temáticas. Tenemos un excelente elenco de investigadoras e investigadores en el grupo y bueno, hay muchos horizontes. Diógenes explicará eso en su cierre, todos los productos y todos los planes que tenemos, que a pesar de la pandemia algunas cosas no se han podido realizar, pero sí el grupo tiene un plan con mucha riqueza y con mucha relevancia a la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Muy interesante, profesor Agustín. Fíjese que me quedé pendiente, me quedé pensando en el boletín. Sé que ha tenido un importante impacto. Quería que nos comentara un poco sobre cómo abordaron los problemas actuales vinculados con la pandemia en ese boletín. Sí, el primer boletín, que fue bastante largo, fueron como 65 páginas, fue como un libro corto, se integró varios manifiestos donde se destacan tres, de hecho. Se destaca el movimiento de la articulación regional afrodescendiente en las Américas y el Caribe, que de hecho tanto Diógenes como yo somos miembros de ARAC, de la articulación regional afrodescendiente en las Américas y el Caribe, ante la pandemia y la primavera de ébano. O sea, cómo la pandemia ha exacerbado la crisis civilizatoria, enfocando también en la cuestión del racismo como un eje central de la crisis civilizatoria y de los efectos que ha tenido la pandemia y de las luchas que han surgido en ese contexto. El manifiesto de ARAC es muy importante, el manifiesto también de la colectiva feminista en construcción de Puerto Rico, el manifiesto también del proceso de comunidades negras en Colombia. En la primera parte del boletín es manifiesto, en la segunda, manifiestos y declaraciones, y hay de organizaciones a través de toda la región. Hicimos como un inventario, como un archivo de cuáles fueron las respuestas de los movimientos sociales a la pandemia. Y la segunda parte es una serie de artículos donde se destaca, por ejemplo, el artículo de Federico Pita desde Argentina, que muchas veces se hace invisible la presencia afro y la cuestión del racismo en Argentina. Y Federico pone eso en un contexto continental de todas las Américas, un artículo de Mara Viveros sobre la interseccionalidad de la pandemia, un artículo de Claudia Mosquera sobre Colombia y la cuestión de la violencia y la pandemia, un artículo de Roberto Zurbano desde Cuba, y la tercera parte, una serie de cartas y declaraciones ya más pequeñas, ya no manifiestos, sino declaraciones más pequeñas de muchas organizaciones a través de toda nuestra América. El segundo boletín que está por salir es sobre estados raciales y políticas étnico-raciales, que Diógenes quizá puede abundar un poco más en él porque él ha estado trabajando directamente en ese boletín. Y hay una serie de productos que se están cocinando. Sé que hay 2 ejemplares de revistas allá en Venezuela. Probablemente usted, profesora, está en alguna de esas revistas que está coordinando Diógenes. Tenemos proyectos de 3 libros, porque van a haber 3 conferencias grandes. Y la última conferencia, un libro va a ser sobre feminismo negro e interseccionalidad, que va a ser una conferencia que se va a llevar a cabo en la República Dominicana el año que viene. Y como muchas saben, estamos celebrando en 2 años los 30 años de la emergencia de la creación de la primera red de afrodescendientes en nuestra Afroamérica, como le llamamos, que fue la red de mujeres
afro-latinoamericanas y caribeñas que se organizó en una conferencia en la República Dominicana en el 1992. Precisamente esta conferencia se va a llevar a cabo en la República Dominicana y se va a publicar un libro sobre el tema de feminismos negros e interseccionalidad. Y el último encuentro, porque los grupos tienen 3 años y esperamos que el grupo tenga una vida mayor a 3 años. Después de este ciclo de 3 años, pues esperamos tener otro, pero para este ciclo, la última va a ser en Cali, Colombia, en la Universidad del ICESI, y ahí pues se van a articular esos 3 ejes generales que le dan definición al grupo, que son crisis civilizatoria, reconfiguraciones de racismos y movimientos afro-latinoamericanos. Bueno, muy interesante, profesor. De verdad que tienen el tiempo de los próximos años bastante ocupados con lo que nos está prometiendo. Yo quería, ya para cerrar, pedirle si puede un poco argumentar para qué servirá a quienes están comenzando hoy como nuevos centros miembros. ¿Cuál será el sentido de que la gente quiera incorporarse a un GT o crear nuevos GT o asociarse a un grupo ya existente? ¿Cómo le invitaría usted a nuestra gente a que se anime? ¿Qué le diría? Como le decía Diógenes en su presentación, los GT es la primera vez que yo coordino un grupo de trabajo de Claxo y verdaderamente es una experiencia colaborativa. Es una suerte de investigación, acción participativa colaborativa, que pues el proceso mismo de participación y de creación colectiva, de producción de conocimiento crítico en red, en conjunto, ya es una gratificación grande. Ahora, claro, este grupo en particular también es un grupo donde la mayoría somos intelectuales afrodescendientes de carácter diverso. O sea, hablábamos de la diversidad en términos de género y de sexualidad, pero más allá de eso, pues hay intelectuales de movimiento, hay intelectuales de academia, hay una diversidad de perspectivas, de intereses, de localización de sujetos, que le da una riqueza de aprendizaje mutuo al trabajo que hacemos. Y claro, es un trabajo con relevancia para la transformación social. Estamos hablando de problemáticas apremiantes de los tiempos y que el tipo de productos que surgen de esta colaboración pues tienen un impacto transformativo de liberación real. Entonces, todas esas son muy buenas razones para invitar a todas y a todos a que formen parte de un GT, y este grupo está abierto y está aquí para el servicio colectivo del bienestar, del buen vivir, de la liberación, de la descolonialidad. La característica de este grupo de trabajo es precisamente que la diversidad, la diferencia, los matices es su fuente de riqueza. Es más, las experiencias. La diversidad de edades, aunque hay gente joven que precisamente estamos estimulando a que asuma esta lucha, porque entendemos la producción intelectual como una lucha, está abierta. Precisamente tenemos solicitudes que quizás no las hemos concretado por inexpertos, pero tenemos ya varias solicitudes de gente, por ejemplo, que nos llama mucho y nos enorgullece, de gente de Haití que quiere incorporarse, el Haití golpeado, el Haití olvidado. Hay gente que lo vamos a incorporar aquí. Ya hicimos una conferencia virtual sobre Haití, entonces queremos incorporar los 4 líneas, pero en el tema de Haití en concreto. O sea, cómo se trabaja el feminismo en Haití negro, cómo se trabaja el proceso de descolonización, el tema de políticas públicas, el de los movimientos sociales. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la apertura es permanente, el entusiasmo es permanente y sobre todo la construcción de un pensamiento contrahegemónico, llámese alternativo, llámese radical, que bueno está. Entonces quiero agradecer en nombre de todos
y todas los que pertenecemos al grupo de trabajo de Claxo, bueno, su cortesía y su atención. Bueno, estamos siempre a la orden, están nuestros correos, están nuestros contactos, sobre todo mi contacto aquí en Venezuela, que quiera hacerlo directamente para incorporarse, y para el próximo año realizaremos el seminario y sería una oportunidad muy buena para realizarla. Pues muy agradecida, profesor Agustín, por sus palabras, por su descripción de los proyectos y por esa invitación que nos hace a incorporarnos y a participar con ustedes de las actividades de los próximos años. Pues no me queda más que agradecerle también al profesor Diógenes Díaz y a quienes integran este GT por su participación en la 4ª conferencia de Red de Centros Miembros Claxo Venezuela, y quedamos atentas y atentos a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, H.